Buenas tardes, compañeros, profesoras. Les habla Cristian Castro. Yo soy estudiante de Ciencias de la Información y Bibliotecología Archivística del programa de la Universidad del Quindío. Estoy actualmente en séptimo semestre. Bueno, en el siguiente video les voy a compartir una construcción de dos situaciones donde existen dilemas morales. Una de estas situaciones es completamente inventada, la cual no tiene ninguna, no tiene una base sólida, o sea, no existe, pero plantea un dilema en el cual se puede inmiscuir las personas a la hora de realizar cualquier acción que tenga problemas morales. En primera instancia, les voy a plantear la situación. En Colombia, durante un recorrido turístico en la selva del Amazonas, cerca de la cuenca del río, 4 excursionistas, los cuales eran los siguientes. Michael, un señor de 70 años que se expuso a este recorrido sin importar su edad, ya que al ser militar, se creía una persona muy fuerte y capaz, pero básicamente por la edad ya no lo era. Y este también poseía una condición cardíaca que no había reportado. Tenemos a su hija, que se llama Rachel, que tiene 18 años, que es la primera vez que iba a la selva, a diferencia del señor Michael, que ya había hecho recorridos anteriormente. Y era nieta del anciano, y esta se encontraba con él por solicitud de sus padres, ya que él quería ir solo, pero no lo dejaron. En tercera instancia tenemos a Micaela, que es una señora de mediana edad, de 30 a 40 años, la cual era la primera experiencia que tenía en este tipo de recorridos, al igual que Rachel, pero no había, era la primera vez que realizaba esto. O sea, ella tenía un conocimiento básico del proceso, pero y además no sabía nadar ni tenía ninguna experiencia en este tipo de ríos o este tipo de cuencas, pero mintió diciendo que sí sabía. Por último, el guía, el guía se llama, ya te digo cómo se llama, Roberto. Este es un hombre de mediana edad que solía ser deportista y era el guía. Este se reflejaba con un gran sentido del deber que tenía, y también era una persona fuerte, es decir, ya estaba preparado para cualquier inconveniente. Al internarse en el río, ellos se dividieron en 2 kayaks, en el cual uno iba Michael y su hija, Michael y Micaela. El señor dijo que él tenía la capacidad y podía realizar ese recorrido junto con ellos. Por otro lado, en el otro, Roberto y Rachel se dividieron en el otro. Al ir río arriba, uno de los kayaks se desvió hacia una cuenca y hacia una de las, ¿cómo se llama? Una catarata. Lo que pasa fue que el señor Michael sufrió un espasmo en el hombro porque le dio una arritmia cardíaca. Luego de eso, perdió el control del kayak y cayeron al agua. Micaela, al no saber nadar, estaba pataleando y se golpeó la pierna con una roca, ya que al intentar subir, esa zona tenía muchas rocas y mucha maleza, entonces era muy difícil de estar. Michael estaba intentando patalear para subir, etcétera, pero no podía, ya que básicamente se sentía mal. Entonces ellos se tienen chalecos salvavidas, claro, como de seguridad, pero la corriente las empezó a arrastrar y ya iban directo hacia los rápidos que los dirigían hacia la cascada. Entonces, con base a esto, de toda esta situación que les he planteado, tengo 2 preguntas. ¿A quién podemos salvar en ese momento? ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿cómo actuarían? Pues yo pienso que en primera instancia el guía debe ser empático con los heridos, es decir, debe priorizar la vida de quien tenga menos posibilidad de sobrevivir. Esta postura está enfocada más que todo con ese dilema ético al intentar salvar a esas 2 personas.
está más enfocada en lo que es el sentido del deber y una filosofía en la cual se enfoca de salvar al más débil y que esta persona pueda sobrevivir. En primera instancia, como solución, sería llamar a emergencias e intentar salvar al anciano, ya que se encuentra en una condición más grave que la señora, que puede intentar aferrarse a una roca o unas ramas y patalear, siempre y cuando también teniendo en cuenta que hay una menor, una señorita de 18 años que no tiene capacidad de responder ante esta situación. Y de igual manera, que parezca obvio, tiene muchos matices, ya que la capacidad moral de esta persona y este tipo de situaciones puede agravar cualquier cosa con el proceso. O sea, es complicado por una persona donde con una preparación mental, o sea, un guía, siempre debe priorizar a quién salvar y quién está en peores condiciones en fracciones de segundos, o sea, no puede tomar decisiones adredes. Entonces, ese es mi planteamiento de la primera situación. Ya, estas situaciones, o sea, están enfocadas más que todo en una situación de un dilema moral básico. Bueno, ahora vamos con una enfocada en mi proceso como gestor documental y mi experiencia laboral basado de una vivencia propia. Bueno, yo soy de aquí de Cartagena. Cuando empecé mi vida laboral, yo trabajaba en una empresa, en una universidad, y que tenía unas políticas bastante cuestionables. Eso fue por allá por 2012. Eh, una persona, un colaborador, un amigo mío que se llama Roberto, no le voy a decir apellido porque o sea, obviamente es un caso que más todavía está en algunos temas de conciliación, ya lleva más de 10 años. Yo llevaba 5 años laborando ahí cuando empezó mi vida, tenía 2007 más o menos, tenía 19, 20 años, era un niño. A mí se me solicitó en ese caso de Roberto, o sea, ese tema de Roberto, que solicitara 1000 soportes de seguridad social y reportes médicos ocupacionales. Este tema era de mi amigo de Roberto. Él una vez estábamos organizando un archivo inactivo allá en la entidad y o sea, yo llevaba 5 años y él llevaba 20 años antes de que yo llegara. O sea, imagínense, estaba prácticamente desde que esa universidad se fundó. Y él se le cayó una estantería y se golpeó el brazo y entonces él estaba incapacitado por 2 meses. Inicialmente cuando empezó ese proceso, yo estaba ahí cuando él se le cayó la estantería, o sea, lleva tiempo, eso fue cuando tenía como 2, 3 años en la empresa. Él se le cayó y se golpeó el brazo, entonces tuvo que quedar prácticamente incapacitado del trabajo, se me regaló a mí y tenía que asistir casi siempre a múltiples terapias, exámenes, por lo que después, ya, o sea, me quedó en esa condición 3 años adicionales, 2 años, disculpa. Ya llevaba 5 años, cuando llevaba 5 años, él le obligaron a renunciar. Tuvo que irse de la compañía, pero él decidió demandar por 100 millones de pesos, por ese despido injustificado, o sea, por un tema bastante álgido. Él pidió la cancelación de todas sus prestaciones sociales atrasadas y la pensión parcial por incapacidad, más que ya llevaba un tiempo, casi 24 años en la compañía en total cuando se fue. Yo empecé a revisar esos soportes, esos 1000 y pico soportes que me mandaron a buscar porque eran un montón de registros, tanto de prestaciones como cédulas, anticipos, todo. Pero yo no encontré información, toda la información era muy parcializada, había copias, había documentos parcialmente firmados, sin todos los requisitos legales, había mucha información que no tenía sentido a la hora de revisarla, entonces yo empecé a pasar la información. El área jurídica de la entidad básicamente tomó la decisión de no realizar ese pago, o sea, no le veía como fundamento y no tenía pruebas suficientes para responder, entonces tomaron una decisión de falsificar documentos referentes a ese proceso de Roberto. Ya, yo escuché todo eso, entonces había muchos documentos que tenían inferiores, por ejemplo,
ganaba el mínimo y no tenía esas soportes del mínimo. Muchas veces para esos años 90, 80, cuando lo del seguro social, hubo muchos inconvenientes en esos traslados. Entonces, o no que pagaban un mes o pagaban menos de ese mínimo. Lo peor fue que cuando una vez estaba pasando por por el área de gerencia, escuché al gerente decir que él no iba a hacer ninguna cancelación de ese proceso, o sea, no iba a pagar, él no iba a pagar porque él cometió una estupidez y él tenía que asumir ese daño. De igual manera, esos reportes de la ARL en esa entidad tenían miles de inconvenientes y estaban mal radicados y no se habían y estaban mal diligenciados y no se habían radicado ante ante esa compañía, ante la compañía que era, en ese caso, era, creo que Porvenir no, era Seguro Bolívar, y no se le había enviado todos esos datos. Entonces, escuché que querían falsificar esos documentos, y más, ya tenían pruebas y me estaban pidiendo que por favor las digitalizara. En primera instancia yo tomé la información pero no realicé nada. Entonces yo me planteé estas preguntas. En primera, quise denunciar a la empresa por estos delitos. También me planteé si debía violar el código de confidencialidad y reglamento interno de la empresa, donde se debía informar sobre esto. Bueno, mi primera decisión fue renunciar. Eso fue lo primero que hice. Luego me basé y me estipulé en todo lo que es la normativa enfocada en el Código de Ética del Archivista o de Gestor Documental, que está reglamentado por la Ley 1409 de 2010. Bajo el artículo capítulo 2, que son los deberes y las provisiones profesionales de archivística, es el artículo 2, inciso D, que era básicamente denunciar este tipo de conductas, contravenciones y faltas contra la ley y el Código de Ética se cometan que tuvieran conocimiento en ocasión del ejercicio de su profesión, aportando la información y pruebas que tuvieran su poder. Eso fue lo que hice. Yo digitalicé toda esa información y se la envié al abogado de mi amigo y la entregué para esa demanda. Primero renuncié, no me dejaron renunciar, no me aceptaron la renuncia, porque yo tenía un contrato indefinido, entonces ellos tenían casi el mismo inconveniente conmigo. Ya, yo como archivista no tenía injerencia en el proceso de correspondencia, entonces no podía ojear o manifestar la información. Él, después de ese despido, yo metí también una demanda y gané, con base a la de mi compañero como antecedente. Y mi amigo, gracias a Dios, fue indemnizado. Hasta ahorita hace poco me enteré en 2022 que él había sido indemnizado aparentemente, pero todavía estaba en lucha porque tenía una incapacidad casi parcial, la cual no le permitía trabajar. Entonces él volvió a demandar a la compañía, pero ya yo no tenía ninguna injerencia. Bueno, con base a esos dilemas que planteé anteriormente, básicamente estos dilemas morales están enfocados tanto, por ejemplo, cuando se trata de nuestra área como gestión documental, en un reglamento que nosotros manejamos de ética, pero también está ese dilema moral que nos impulsa en todo el proceso de nuestro sistema de valores como personas y las responsabilidades que tenemos ante nuestras familias y eso, perder un trabajo por encontrar la verdad y ser totalmente sinceros. De igual manera, por ejemplo, como el dilema anterior, que era salvar una vida, con base a esto también, por ejemplo, te puedo comentar una historia que tuve en este trabajo donde estaba, que básicamente querían forzar un proceso de adjudicación de contratación sin todos los requisitos legales. Yo me negué en absoluto a entregar los soportes que ellos estaban pidiendo acá en la compañía y fui suspendido por 10 días por ese tipo yo por entregar esa información parcializada e incompleta que no tenía base ni solidez. Aunque no era mi área en específico, decidí seguir mi sistema de valores y el código de ética. Luego de esa suspensión,
yo metí un recurso de apelación por ella para que me pagaran esos días porque eran no remunerados, más una demanda. No me despidieron, mi jefe abogó por mí y él renunció y no se adelantó el proceso de contratación de esos proveedores que estaban violando la ley porque era un asunto que involucraba vidas humanas. Era un proceso de construcción en uno de los hoteles y básicamente el cliente no tenía seguro, no tenía pólizas y era una cuestión contractual. Afortunadamente la persona que intentó hacer ese proceso del área de compra fue despedida y demandada por la compañía y a mí se me pidieron disculpas públicas y otras cosas. Entonces son tres situaciones que tienen tres conceptos donde el sistema de valores de las personas refleja las condiciones en las cuales debe actuar y ser totalmente imparcial ante esas situaciones, o sea, tomar decisiones donde no se perjudiquen a otras personas y donde no haya inconvenientes en ese tipo de procesos. Entonces, es una filosofía que está enfocada más que todo en el bien común, básicamente, a veces sacrificando nuestra vida. Listo, muchísimas gracias por su atención, que no me va a tarde.